suele ocurrir que uno no se reconoce en la presentación a las cosas que uno oye cuando se refieren a las cosas que a veces uno prefiere guardarlas en el ámbito de lo privado, pero que aquí lo tomo como una muestra de generosidad que Néstor había recordado que alguna vez estudié Derecho, por ejemplo. Bien, estoy muy contento de estar aquí y he preparado un texto que espero esté dentro de las expectativas y sobre todo que no me exceda demasiado en el tiempo. Si se aburren, simplemente me avisan y cierro y nos vamos. Bien, no encuentro otra manera de empezar que agradeciendo a los organizadores, en especial al profesor Néstor Ruiz, por la oportunidad de compartir algunas ideas en torno a la historia del español de América. Pero mi gratitud está enlazada con el honor y la memoria. Me explico. Pasé mis años de formación en el Perú acompañado de referencias constantes a la obra de Rufino José Cuervo y el Instituto Caricuervo. En clase y fuera de ellas, en grupo de estudios, a veces solos, en los amaneceres que preceden a un examen, leímos a don Rufino y descubrimos en sus obras el universo cultural y lingüístico contenidos en el título El castellano en América. Quedamos muchas veces prendidos de su lucidez y hasta hoy creo no dura la admiración que nos produjo la calidad de sus aportaciones. Pero no es todo. Como estudiantes consultamos en biblioteca o en la casa de algún maestro bien informado los números de Tesaurus que recibía este maestro de Bogotá por correo postal y en un papel que jamás perdía en una tinta. Nunca faltó el Tesaurus en nuestra bibliografía. Competía con la nueva revista de filología hispánica en prestigio, en seriedad académica y, por qué no decirlo, competía en cuál de las dos nos abría más los ojos al mundo de nuestras lenguas, de nuestras culturas y de nuestros pueblos. Fue, por cierto, en el Tesaurus donde encontré por primera vez el nombre de José Joaquín Montejirano. Y años después, cuando hacía malabares para cubrir mi presupuesto familiar, corrigiendo las pruebas de Lexis, nuestra revista de lingüística y literatura, me asignaron la corrección de un breve pero sustancioso artículo titulado El español de América, español en América, que recibimos del Instituto Caricuervo como contribución al homenaje que en 1996 hicimos a don Amado Alonso. El artículo llegó firmado nada más y nada menos que por don José Joaquín Montejirano. Pero fui yo, lo confieso ahora, el autor y el responsable de todas las erratas que salieron en esa publicación. Si me detengo en esta introducción personal, es porque desde que recibí la invitación, pienso que el azar y las estrellas se pusieron de acuerdo para recordarnos que en Hispanoamérica tenemos una historia común. Una historia que hay muchas historias y que por razones que no vienen a cuento señalar aquí, hemos dejado de oírnos, de leernos, hemos olvidado cuántos problemas, cuántas preguntas y cuántos desafíos plantea nuestra realidad sociolingüística, cuántos nos hace falta por conocer la historia del español de América y lo poco, prácticamente nada, que sabemos sobre la historia del contacto de lenguas en nuestro continente. Creo que la velocidad del presente, las exigencias burocráticas y la vanidad de algunos modelos importados nos han distraído y prácticamente hemos dejado de lado la historia de nuestra disciplina. Hoy hay que decirlo y repetirlo en voz alta. La lingüística y la filología hispánicas tienen un pasado, un desarrollo muchas veces definido por tareas inconclusas y pasajeras ideologías, pero también hay en ese pasado luces de creatividad, ingenio y seriedad, hipótesis e intuiciones brillantes que, admitámoslo o no, han definido nuestro objeto de estudio y han permitido que la lingüística y la filología prosperen, aunque en ocasiones den la impresión de languidecer y de ser incapaces de resistir los golpes que padece el conjunto de las ciencias humanas y de las bellas artes. Dicho esto, se entiende mejor por qué al empezar enlacé mi gratitud con el honor que confiere la ocasión y la memoria que le debemos a nuestro entorno y a nuestra vida académica. Aunque no sea hoy la perspectiva más popular,
La lingüística nació siendo histórica porque histórica es la vida de las lenguas y de las comunidades hablantes. Fue esa la orientación que colmó e hizo de nuestra disciplina una ciencia humana hasta que Saussure puso el énfasis en la sincronía y en una abstracción bautizada como lengua opuesta al habla, un énfasis metodológico, una creación inspirada en los principios del positivismo, como se encargó de señalar Amado Alonso en el famoso prólogo a la edición del curso de Lingüística General publicada en Buenos Aires en 1945. Desde entonces, debido al subsiguiente estructuralismo, al posterior refuerzo de Chomsky y al marco formalista y mentalista que inundó el planeta de Norteamérica, la orientación histórica ha menguado su presencia en la vida universitaria, pero no ha desaparecido. Ni se ha esfumado la valoración de los fenómenos verbales como hechos sociales y culturales, y obviamente las lenguas no han dejado de ser fenómenos históricos ni comunicativos, por más que el ingenio se esfuerce en aislarlas y reducirlas a algoritmos, a cálculos estadísticos, y dar así la impresión, solo la impresión, de que la historia de las comunidades hablantes importa poco para explicar cómo funciona una lengua en sociedad. ¿Podemos acaso reflexionar sobre el español de América, sobre la variación americana, sobre el contacto y sus efectos, sin considerar la historia de nuestros pueblos? Olvidar, por ejemplo, cómo se dio la implantación del español en América, cómo se irradió e impuso una idea de estándar, de norma culta, un ideal de corrección idiomática, o cómo el monocentrismo desplazó y maltrató nuestros rasgos lingüísticos identitarios. Sin duda que no. Toda la obra del Cuervo, por ejemplo, es un ejemplar defensa de la historia lingüística de América y no solo del español. Cuervo ofrece una idea que acoge e incorpora la desigual convivencia de lenguas, una venida de fuera, el español, que ensancha sus fronteras originarias, se renueve y enriquece, y al mismo tiempo, sin que se trate de un hecho insólito, sino únicamente la evidencia de su historicidad, mantiene sus tradiciones, sus plantillas textuales, sus rasgos principales. Y frente a él, o mejor decir, junto a él, no perdió de vista Cuervo que hay otras lenguas, muchas, con sus historias y sus universos culturales y simbólicos, que entraron en una desigual relación con la venida de lejos, la lengua del poder y de la fe a las leyes del Estado, un vínculo que, como bien sabemos, ha definido nuestra identidad de países plurilingües, mestizos y desiguales. Quien repasa las obras de Humboldt, de Schumann, de Paris, de Paul, de Astor, o de Menéndez Pidal, de Rosen, de Rosselli, de Lope Blanche, de Alatorre o de Rivarola, descubre que a pesar del tiempo y de los propósitos que los separa y distinguen, hubo en ellos una lúcida conciencia histórica y tuvieron absoluta claridad de que la historia de la lengua implica abrir el horizonte, develar límites, unir la historia interna con la externa y asumir así, aunque sea un fin inalcanzable, una perspectiva integral en la observación de los fenómenos, en la concepción del objeto y en la recontextualización de los hechos que identificamos en el texto. Hay pues una primera premisa sobre la que poner el andamiaje teórico. La historia carece de orden, de lógica y de una dirección racional que podemos anticipar. Ciertamente que la analizamos para entenderla, la hacemos coherente, inteligible, posterior, mediante perspectivas y conceptos que tienen siempre carácter provisional, nunca definitivo ni absoluto. De lo que debemos librarnos es de pensar, como hizo el positivismo del siglo XIX, o como postulan algunas corrientes inspiradas en las ciencias naturales, que la historia es un devenir regular, homogéneo, sujeto a leyes de obligatorio y general cumplimiento. Por el contrario, y ahí están los trabajos de Menéndez Pidal y de Alatorre para confirmarlo, la historia es un caos aparente, a veces, es un caos aparente, pero muy animado, en el que se dan tendencias, pugnas, nunca leyes, tendencias simultáneas, a veces contradictorias, de la mano de la vida social, arrastradas por el vértigo del tiempo y el imprevisible despunte de los hablantes. Como el trabajo histórico implica textos, tradiciones y escritura, es que esta premisa, bastante intuitiva por cierto, pero sin duda indispensable para definir el ámbito de trabajo y valorar las fuentes, obliga a tomar los datos que trae el discurso escrito
como hechos de un universo mayor, apenas unos átomos integrados en una red de relaciones y funciones asimiladas en la competencia lingüística y vigentes cuando una persona elabora un discurso. Puedo decir ahora que evoco ese marco como el título de esta conferencia, Premisas para una historia integral del español de América, donde el adjetivo integral es el que define la perspectiva que intento usar. Como digo, ella asume una concepción de historia opuesta al positivismo que da contenido y sentido a un hecho señalado hace mucho tiempo por Guillermo Vitarte. El español de América, dijo Vitarte, no es solo una realidad geográfica, sino sobre todo es una realidad histórica y social. Cuando la idea de historia y la afirmación de Vitarte son asumidas en la investigación, cuando además partimos de que la historia del español de América es la historia de comunidades hablantes y no el trazo lineal y único que incuba los usos sociales, digo, cuando esa es la orientación, de inmediato entendemos la necesidad de integrar disciplinas y de tener conceptos que permitan acoger el dinamismo y la heterogeneidad del objeto y del campo de estudio. La perspectiva de análisis no se reduce a una cuestión visual, a ver, sumar o ganar datos, sino que ella determina un horizonte interpretativo, hermenéutico, que tiene dos dimensiones adicionales que importa diferenciar para evitar la atribución de criterios y razonamientos modernos al pasado, o como también ocurre, para evitar la imposición de hipótesis y preceptos teóricos a una realidad que no encaja en ella y que, sin embargo, en ocasiones se la maquilla y fuerza para justificar el marco en el que se ven las cosas. Me refiero a dos perspectivas que coinciden en el análisis. Una, aquella en la que se ubica el observador, el lugar del investigador, el fenómeno, el punto de vista. El punto de vista de quien toma las riendas y quien busca explicar históricamente un fenómeno verbal. Y dos, el otro punto de vista es el punto de vista del hablante que creó la forma verbal objeto de estudio o que elaboró un texto. Lo señalo porque, aunque resulte obvio, pero en ningún caso intrascendente, el trabajo debe realizarse con datos reales generados por hablantes de carne y hueso, o si se quiere, escritores, productores de discursos efectivos, no abstracciones ni modelos ad hoc. Y los hablantes, por cierto, actúan siempre en contexto, siguen modelos y tradiciones, responden a necesidades y propósitos que no hay que soslayar, sino que en lo posible hay que considerar en la valoración de los datos para evitar que los resultados se reduzcan a simples anotaciones cronológicas y espaciales sin respaldo pragmático y sin que se sepa a ciencia cierta la función comunicativa que les da sentido y justifica. Ciertamente que la perspectiva del observador no excluye la del hablante, por el contrario, la incluye y la explica, pero en ningún caso la perspectiva del observador debe eliminar la del hablante. Si lo hace, si sencillamente olvida que la lengua es un saber humano y que lo que llega a nosotros mediante un texto es reflejo de ese saber, entonces, de aburrir el sentido o de confundir la perspectiva del hablante con la del observador, tendremos un hecho descontextualizado, sin relevancia para conocer su función, su pertinencia y, sobre todo, sin utilidad para conocer y entender el saber lingüístico. Creo que lo intuyó Cuervo, no lo dijo así, claro está, ni usó el adjetivo integral cuando razonó sobre los orígenes del español americano, pero hacia ello apuntó cuando puso sobre la mesa el cambio de las relaciones y a la distribución de la lengua culta y las variedades locales trasplantadas a América como resultado de los pesos demográficos distribuidos en el continente y de los desafíos comunicativos y sociales inherentes a la conquista, la colonización y, añado de inmediato, como resultado de las necesidades que despertó el contacto de lenguas que vivieron hablantes con diversos grados de formación y en intensidades que cambian según época y lugar. Quiero decir, Cuervo deriva sin duda su interpretación de los orígenes y de la historia del español americano de un pensamiento bien articulado sobre la naturaleza pluristratificada de las lenguas, en particular de la lengua de cultura, por obra de factores geográficos, sociales y estilísticos, y en la permanente interacción de los varios estratos que conforman una totalidad.
Hay pues una concepción de la historia que implica diversidad y cambio, pero sobre todo que implica actividad humana, personas que hablan y perciben las características del entorno y actúan en consonancia. Nada de ello es posible de recuperar sin una perspectiva integral. Reducido a la simple descripción, lo que adquiere preponderancia es la descripción unidimensional y se pierde el lazo que une los factores sistemáticos con los extrasistemáticos y que tienen al hablante como punto de convergencia. Es el hablante el que determina la razón y la pertinencia de los usos, de las innovaciones y del cambio. Es el hablante el que conserva las tradiciones y da rienda suelta a su creatividad sin que peligre la posibilidad de comunicarse. Es el que, guiado por el interés de responder verbalmente a las exigencias de las necesidades expresivas que le plantea el lector, usa su competencia y el conocimiento pragmático adquirido en otras situaciones comunicativas. Es él, el hablante, quien discrimina cómo y por qué usar tal o cual estructura verbal. La centralidad de los hablantes es sin duda una premisa que nunca dejó de estar presente en la historia de la lingüística. Por el contrario, ha evolucionado y se ha hecho más compleja y rica con el desarrollo de nuevos marcos teóricos y la integración de matices y de resultados de otras disciplinas. El hablante de Humboldt no es el sociólogo, ni el eminente Spinelli es el llamado Alonso, y ninguno de ellos es el que predomina hoy, aunque haya un poco de las ideas de cada uno en la nuestra. En la actualidad, la idea del hablante armoniza lo cognitivo, la percepción, la subjetividad y el estilo con la competencia lingüística, gramatical y pragmática. Incluso en el contacto de lenguas, de la interpretación y el análisis de textos coloniales, en lugar de los hablantes, eventuales escritores, en ocasiones meros aficionados bilingües puestos en la tarea de escribir, es capital para interpretar lo que observamos en un discurso y para diferenciar aquello que es producto de la creatividad individual y aquello que es tradición, un hecho social o el efecto del contacto. Cosello insistía en que el lenguaje funciona por y para los hablantes y no para los lingüistas. De ahí, decía Cosello, que todo aquello que tiene significado para los hablantes, todas las relaciones que para los hablantes puede establecerse entre los diversos elementos de una lengua, sea también relevante para el lingüista, pues la tarea de este, insisto, consiste en comprobar cómo funciona la lengua para los hablantes mismos. Fue, por cierto, en algún texto suyo donde encontré el adjetivo integral calificando lingüística, definiendo así su propia perspectiva de trabajo. Para Cosello, la lingüística integral es aquella lingüística que se propone dar cuenta del saber que el hablante pone en obra al hablar, proponiéndose ordenar los hechos comprobados a este respecto en un marco homogéneo y unitario. Menéndez Pidal no usó el adjetivo, pero para cumplir con su trabajo llevaba siempre la siguiente norma: para mi trabajo, decía él, importa todo lo que me hace falta. Dicho de este modo, el objetivo tiene aires idealistas y puede llevarnos a callejones sin salida si no andamos con cuidado. Pero en cualquier caso, me parece que con todas las deficiencias y peligros que puedan señalarse, definir así nuestro quehacer permite actuar con amplitud de miras y proceder con disposición filológica antes que con la actitud de quien solo aplica recetas y huye de la diversidad y de la variación. El desafío está en saber identificar y ordenar las dimensiones comprometidas, en estudiarlas mediante un marco homogéneo que permita dar paso a una explicación satisfactoria. Hablantes diversos, por ejemplo, aún teniendo el mismo conocimiento respecto de una cosa, la conocen sin embargo de formas muy diversas y en determinadas circunstancias. El uso de ciertos signos puede evocar un conocimiento específico, un contexto particular o una tradición discursiva, sea oral, sea escrito, sea culta o sea popular, tanto vale, o también si proceda del mundo literario, de grupos profesionales, religiosos o de corrientes artísticas. Y es que el signo lingüístico concreto, oral o escrito, funciona y adquiere significación en un acto verbal gracias a la intersección de al menos 4 elementos: el hablante, el receptor, el referente,
y una red complementaria y muy compleja de relaciones con las que surge un conjunto igualmente complejo de funciones semánticas cuya totalidad podría llamarse evocación. Se evocan creencias, prejuicios, fórmulas, rituales y, claro, se evocan discursos o fragmentos de discursos que intervienen definiendo el sentido de lo que se dice, se oye y se lee. Pues bien, aunque toda lista responde a los gustos de quien elabora, me arriesgo a decirles que coincidirán conmigo en que entre las obras y documentos o colecciones documentales esenciales para conocer la historia del español americano y del contacto de lenguas están: 1. La historia verdadera de la conquista de la Nueva España al Díaz de Castillo, terminada en 1575 a los 84 años de edad, 40 años después de la toma de Tenochtitlán, obra además publicada en 1632, cuando Díaz de Castillo tenía 48 años de haber fallecido. También están los comentarios reales de los incas, de 1609, del Inca Garcilaso de la Vega, que como saben no era Inca, por cierto, y que sin embargo hace lo posible por mostrar su lado quechua, escribiendo la historia de los incas 49 años después de abandonar el Perú en español, su segunda lengua, la que lo llevó a la fama, en la que se formó y en la que le permitió figurar entre las autoridades incluidas en el tomo inaugural del diccionario de autoridades de 1726. El otro texto, muy distinto de los anteriores, es la primera nueva crónica del buen gobierno del ilustre cronista andino Felipe Gómez Ayala de 1615, una obra compleja, heterogénea, en la que el quechua impregna toda la historia y convive con una lengua española que en ocasiones exhibe los efectos del contacto y en otro parece más bien obra de un monolingüe culto y fervoroso católico. Bien puede sumarse aquí la colección de documentos públicos y privados del siglo XVI, que el año 2015 publicó la doctora Beatriz Arias en México, una colección de documentos coloniales que contiene cartas privadas, memoriales, documentos, declaraciones, elaborados por monolingües en español y por escritores de origen indígena, tal vez bilingües, en distintos lugares de Nueva España. Pero el mismo propósito tiene los documentos lingüísticos del siglo XVI y XVII, publicados en el año 2000 y ampliados en el 2009 por José Luis Rivarola, una selección en la que predominan los escribanos indígenas, todos peruanos, con distinto grado de bilingüismo, autores de documentos jurídicos, o para ser más preciso y justo, por la dificultad de hacer tipologías textuales, sobre todo en el mundo colonial, de textos jurídicos religiosos, muchos de ellos entroncados en una tradición que se remonta por lo menos hasta Alfonso X, cuando América no figuraba en el imaginario europeo, pero cuando se perfilan en castellano fórmulas, recursos y modalidades discursivas, la mayoría de base latina, que más tarde, en realidad siglos después, cuando se implantó el virreinato del Perú, se echó mano de ellas para someter a la población quechua hablante e imponerle un nuevo orden político, un dios y una lengua. Aunque la expresión echar mano de ellas pueda dar la impresión de que existió alternativa, lo cierto es que no lo había. Había un modelo, un universo cultural, asentado y cultivado históricamente en español, y se recurrió a él para dominar otras culturas y otras comunidades hablantes. Los 5 títulos son ciertamente muy distintos, aunque coinciden en épocas. Todos remiten a los siglos XVI y XVII, cuando el español empezó el camino que lo llevó a ser lo que es ahora nuestro continente, una lengua extendida en el espacio, mayoritaria, diversa y pluricéntrica. En conjunto, los 5 ofrecen un panorama imposible de dilatar en una sumatoria o en una juxtaposición de sincronías. Ellos dan cuenta, más bien, de procesos históricos, de marchas y contramarchas, de signos que evocan el pasado, remiten a universos semánticos y culturales, en algunos casos hablan del futuro, en otros desbordan en emotividad, pero, sobre todo, los 5
expone la densidad que supone la formación de tradiciones verbales en la historia de los pueblos. Veamos a qué me refiero con esto y cuánto pueden ayudarnos las premisas señaladas a despejar y valorar un proceso cuyo desarrollo es más complejo y humano de lo que pretendió el positivismo y de lo que sembraron las concepciones naturalistas cuando se penetraron las ciencias humanas, cuando se olvidaron de los hablantes, en este caso de los autores de los textos, y cuando ningunearon el trabajo filológico. La historia verdadera de la artista de Nueva España, de Bernal Díaz de Castillo, goza hoy de amplia bibliografía, no solo referida a sus variantes textuales, a su dimensión informativa, real y imaginaria, sino que adicionalmente hay quienes se han visto obligados a defender la autoría del mencionado soldado español nacido en Medina del Campo, que intervino en la conquista de México y luego fue regidor de Santiago de Guatemala. Con las diferencias del caso, y dicho solo para poner sobre la mesa los problemas y las dudas sembradas en torno a la competencia discursiva de españoles de a pie o de indios bilingües, cuya formación es un misterio, o simplemente para llamar la atención sobre la atribución de una firma a una persona de carne y hueso, pues no todo aquel que dice ser indio lo es, ni todo aquel que dice ignorar el español lo ignora. Hubo quienes también pretendieron negar la autoría de Guamán Poma de Ayala y se esforzaron en atribuir la autoría de la famosa crónica andina a un jesuita español que, llevado por el resentimiento y la amargura frente a sus superiores y desalentado por la manera en que se implementó la colonización de los Andes, decidió escribir una denuncia de 1180 páginas y 397 dibujos, fingiendo texto, lenguas e ideas andinas. Hoy, esta hipótesis ha sido completamente desvirtuada. Guamán Poma de Ayala y Bernal Díaz de Castillo son autores de las obras que llevan su nombre. Por otra parte, como se sabe, muchos deben las crónicas de Indias a las novelas de caballería, pero no dejan, por cierto, de ser textos generalmente ceñidos a los principios de la retórica, sobre todo en cuanto a estructura, nexos, disposición, trama y desenlace de la narración. En el caso de Bernal, se ha insistido, además, en la relación con el Amadís de Gaula, nombre del personaje de la famosa novela de caballería refundida por García Rodríguez de Montalvo en 1496 y cuya primera versión parece remontarse varios siglos antes. Al Amadís, héroe y modelo, por cierto, de Don Quijote, aquí atrás, se le atribuye la inspiración de nexos, estructuras intraracionales, cierto talante épico y, además, apelaciones al lector mediante estructuras del tipo como ya se os contó, como ya oísteis, y sabed que este era así como es, que al mismo tiempo que estampa un aire de familia con el Amadís, ofrecen una equivalencia entre el leer y oír, tal y como demostró Martin Trent hace algunos años. Sin embargo, apelaciones idénticas usa el bilingüe Guamán Poma de Ayala, que no conoció al Amadís, con voceo incluido, y que sin que se note rasgo alguno de su bilingüismo. Cito dos casos. No os hartáis, cristianos lectores, de los que leyeredes de esta dicha sentencia, de todos los daños y males que se ha hecho en el mundo y en esta realidad. Escribo, para buen ejemplo, ya los lectores sabrán y apurarán de saber que la culpa es de sus perdonados. Su presencia, entonces, podría deberse, antes que a cualquier referencia a un autor en particular, a lo que justamente esta mañana se llamó tradiciones discursivas. Es, por cierto, una tradición empleada para involucrar al lector en la narración de un discurso y en la veracidad de lo que se cuenta, un tópico renacentista que aflora en las crónicas americanas. Dicho de otro modo, adecuar el discurso a este propósito, es decir, hacer que el lector se involucre y crea lo que lee, aunque se trate de un mundo desconocido, supone que el autor use estructuras, modelos y referentes conocidos, independientemente de si el autor es un soldado o un letrado o si se trata de un cronista bilingüe coordinado o no. Los autores que emplean lo que hace juicio
les permite expresarse y aspirar a que el lector entienda y crea lo que se le dice. Es simple, pero es central. Si se rompe ese vínculo, esa conciencia comunicativa, la posibilidad de ser entendido disminuye y puede incluso desaparecer. Sucede lo mismo en el habla. Lo que defiende esta premisa es que la lengua es siempre para otro, no es de uno ni para uno, aunque exista en uno y aunque cada uno sea un acto individual. La lengua es para vincularse con otros hablantes y predicar sobre las cosas del mundo y los sentimientos. Y esta premisa, que ha sido elevada al universal del lenguaje, conlleva un compromiso solidario con el interlocutor. Hablo y escribo para otro, para que nos entendamos, sirviéndonos de un saber compartido. La creatividad oral o escrita se da en esos márgenes y no fuera de ellos. De manera que las estructuras citadas son parte de las tradiciones que brinda la lengua para elaborar un discurso con propósitos historiográficos, aunque me juro a decir que si bien es un recurso típico de la historiografía, no es exclusivo de ella. La emplea Cervantes, por ejemplo. Pues bien, al mismo tiempo, cuando Bernal Díaz del Castillo menciona la maíz, evoca una red semántica que el lector reconoce y debe activar para disfrutar y comprender la lectura del texto. Que lo haga para expresar, que lo haga Bernal para expresar su sorpresa ante la novedad, ante la belleza de un paisaje que enciende su imaginación castellana, expresa cuánto deben los actos verbales a la cultura y a la percepción y cuánto de lo que decimos trasciende la gramática, aunque se plasme en ella. Bernal se acuerda de la nariz en este conocido pasaje. Y otro día por la mañana llegamos a la calzada ancha y vamos caminos de Iztapalapa. Y desde que venimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y por nivel como era México, nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas del encantamiento que cuenta el libro del maíz, por las grandes torres y cuyes edificios que tenían dentro del agua y todos de gran encanto. Veo cosas nunca oídas, ni vistas, ni aún sonadas. ¿Cómo hablar de lo nunca visto ni oído? ¿Cómo asegurarse de que el encuentro con la novedad absoluta sea recuperada por un lector ajeno a esa vivencia? No es una pregunta sencilla. El nuevo mundo fue visto y descrito mediante los ojos, los sentidos y la experiencia del viejo mundo. Vale la pena detenerse en este punto. La historia de Díaz del Castillo contiene información sobre las plantas y los animales que el autor afirma haber encontrado en América, pero como sucede en muchos cronistas, en ocasiones la fantasía puede más que la objetividad de quien se considera un testigo de vista, expresión jurídica usada por Bernal para hablar de sí mismo y por su intermedio asegurarle al lector que su narración es verdadera, auténtica, que no inventa, algo a todas luces coherente con el título del libro Historia verdadera. Dice Bernal: lo que yo vi y me hallé en ello peleando como buen testigo de vista, yo lo escribí. No lo dice igual, pero el sentido es idéntico en el Inca Garcilaso. Como natural de la ciudad del Cusco, que fue otra Roma en aquel imperio, tengo mis más larga y clara noticias que la que hasta ahora los escritores han dado. Yo las oí en un tierra a mi padre, de sus contemporáneos, y como digo, las oí a mis menores. Todo lo que hemos dicho pasaba en el tiempo que yo lo vi por mis ojos. Aparece, por cierto, también en Guamán Poma de Ayala, con lo que confirmaría que se podría sin duda tratar de una tradición discursiva, que si vemos además cruza distintos tipos textuales. Tal vez esta tradición discursiva provenga del ámbito forense, sobre todo testimonial, y de ahí haya arraigado desde muy antiguo al discurso historiográfico, como garantía de veracidad evocada por el cronista, en este caso por el cronista Guamán Poma de Ayala, cuando en la supuesta carta que le dirige su padre al rey de España, presentándole la obra, el padre que quiere defender a su hijo dice lo siguiente en un español bastante interferido: esta historia procede de relaciones y testigos de vista que se tomó de las 4 partes de estos reinos
de los dichos indios muy viejos de edad de 150 años y de cada parte 4 indios testigos de vista. Tradiciones aparte, los tres, Bernal, Garcilaso y Guamán Poma de Ayala, cuya formación y competencia es distinta, comparten un hecho que señala al pasar pero que merecería otro estudio. El centro de sus obras versa sobre una historia transmitida oralmente y los tres dicen hacer lo posible por escribirla con la mayor veracidad. Pues bien, en esta ruta, Bernal con María Garcilaso presenta lo que dice que ven sus ojos, de lo que han sido testigos. Sin embargo, Bernal llega a extremos que no alcanza el Inca. El soldado castellano afirma haber sido testigo en el pueblo que bautizamos como Santa Cruz había muchos puercos de la tierra que tienen sobre el gimnasio del mundo. Y yendo por nuestro camino se mataron 2 puercos de la tierra que tienen el ombligo en el espinazo. Puerco de la tierra, claro está, no es un puerco, sino un salino o el matarí. Animal que obviamente tiene el ombligo bien puesto donde debe estar. De la tierra es una expresión interesante y frecuente en el discurso historiográfico colonial, sobre todo de la primera época. Es la respuesta a una necesidad comunicativa. En realidad, es la respuesta a la ausencia de un nombre para hablar de un animal. Es un vacío que solo puede llenar la creatividad. Ahora, cuando los cronistas hallaron semejanzas con algo conocido en Europa y cuya simple descripción podría generar una mala lectura, propiciar ambigüedad o que el receptor sea incapaz de fijar el referente de un texto, hicieron lo posible por diferenciar un referente de otro. La expresión de la tierra responde a esa necesidad y ancla el referente en otro espacio. Viene a decir, en América hay un X parecido a nuestro X europeo. Obviamente no es una igualdad, sino digamos un aire de familia. Estas creaciones verbales para hablar de América no suelen verse en los estudios coloniales a pesar de su trascendencia para valorar tanto la expresión expresiva y comunicativa de los autores como la versatilidad y la homogeneidad del discurso de la época. En algunos casos, las expresiones dieron pie a etimologías populares, a prejuicios y falsedades que de repetidos se enquistaron en el imaginario colectivo en maneras de hablar y concebir el mundo. Un ejemplo del éxito que tuvieron estas creaciones es que desde Garcilaso se piensa en el Perú que el significado de Cusco, y disculpen la presunción, es ombligo del mundo. Pero el Inca, aún más modesto, solo atribuía a que Cusco era ombligo de la tierra. Pusieron por punto, cito, pusieron por punto o centro la ciudad de Cusco, que en la lengua particular de los incas quiere decir ombligo de la tierra. La lista de equivalencias y términos de una u otra lengua ayudan a comprender las dimensiones involucradas en la difusión del español en el continente, pero los recursos discursivos y dramáticos desarrollados para hablar en español sobre América, y en particular para hablar en español sobre América indígena, no parece haber recibido suficiente atención, a pesar de que en ellos se aprecia el español actuando comunicativamente y se ve en ello la continuidad de estereotipos y cómo intervienen estos en la construcción social de la realidad americana. Así, en Bernal, por ejemplo, las cerezas de la tierra son los capulines, las mujeres de la tierra son las indígenas, las gallinas de la tierra son los guajolotes, que los mencionó también el sitio del Fernando, y más tarde los carneros de la tierra serán los armenios andinos. Son muchos los casos, todos enlazados con la misma intención comunicativa, nombrar lo desconocido, hablar del mundo, aprender el entorno. Estas expresiones se difundieron entre quienes aprendieron español como segunda lengua. Las adquirieron integradas al español junto a indigenismos adoptadas por la soldadesca invasora y esparcidos por ella durante la conquista del sur, como lo recordó el profesor Lara en su intervención de ayer. Y los ejemplos son siempre cacique, canoa, ají, maíz. Todas voces taínas absorbidas en las Antillas que en ocasiones desplazaron a sus equivalentes locales. En el caso del quechua, ocurrió con cacique que desplazó Curacao o con maíz que desplazó Casaca, para citar 2 claras derrotas quechuas. Pero en otras zonas fueron estas las invasoras o las
indigenismos no locales, los vencidos, como pasó con la resistencia del náhuatl camote, que eliminó a Batata de Chile, que hizo lo propio con el perseverante Ají. Mientras se resolvían estas pugnas y entraban los tainismos en español, las expresiones con de la tierra extendieron su radio de influencia. Carnero de la tierra, vale decir, llama o auqueño, aparece a costa del término quechua, por ejemplo, en un documento jurídico fechado en 1587, cuando la obra Bernal permanecía sin publicar y cuando el Inca Garcilaso empezaba la redacción de sus comentarios lejos del Perú. El documento andino, dado a conocer por Rivarola, procede del Valle del Mantaro al este de Lima, en los Andes centrales del Perú. Se trata de una memoria de bienes escrita por un bilingüe incipiente que reporta, acogiendo las fórmulas y la disposición textuales propias de un documento de este tipo, lo siguiente. Queda más en la instancia que son cosas del hospital, 60 carneros del tierra, pero también lo usa Guabampo Marayala, en este caso bilingüe, si tiene un libro 50 carneros del tierra. Más tarde, en 1647, avanzada la castellanización de la población quechua, otro texto jurídico de la selección de Rivarola, escrito en otra localidad, también por un bilingüe, cuya formación ignoramos por completo, pero que hace de escribano, parece reflejar las encrucijadas lingüísticas de un entorno marcado por la diversidad, por el contacto de lenguas, por la convivencia de capas, registros y niveles lingüísticos que, a manera de pliegos sobrepuestos y entremezclados, hacen de la historia de una lengua una historia múltiple, imposible de predecir. Él, este bilingüe, introduce la voz quechua en la expresión castellana y deja el ejemplo que ven ustedes ahí abajo, enmarcado en el discurso forense con latinismo perfecto encabezando la batalla. Ítem, el dicho de Rodrigo, dijo que su madre, que adoró hija de don Rodrigo, como una llama de la tierra. El ejemplo me permite dar un paso más. Creo que en la historia del español en América nos hemos olvidado del contacto y la adopción del español, pero visto desde el lado de los receptores, de una población y de una diversidad cultural sometida y expuesta a un universo lingüístico distinto, muy distinto. ¿Cómo será la historia contada desde ese lado? No creo que las premisas expuestas sean diferentes, pero sí la perspectiva con la que se define el objeto de estudio y seguramente también la percepción de nuestra lengua. ¿Cómo será la historia del español americano descrita y explicada en el mundo quechua, por ejemplo? ¿Cómo será la historia de cómo narrará o cómo narra la historia de una lengua impuesta quien la padece y quien la recibe? No son cuestiones banales ni retóricas, es la visión del otro, que no es una copia del yo. Hay más de un lado en esto. Solo Borges es capaz de imaginar una moneda como una sola cara. En materia de lengua y historia lingüística, los receptores están siempre presentes ante los silencismos en la explicación. Pienso que un intento de apreciar ese lado, de recuperar el efecto del contacto, de integrarlos en la historia de América, es el que propuso Claudia Parodi hace algún tiempo y también el que propuso el profesor Lara el día de ayer. Claudia Parodi, y cito, nos dará una coincidencia con un fragmento, una parte de la expresión del Fernando de ayer. Sí dice Parodi, los náhuatl se vieron a la necesidad de contrastar el origen cultural del referente propiamente americano y europeo con una frase equivalente a la española de europeo, con la finalidad de delimitar claramente las diferencias de una y otra cultura. En el caso del náhuatl, la frase dirigida fue Castilla, justamente lo mencionaba Fernando Viejo, que significa originario de Castilla o de Castilla. A continuación, la misma Claudia Parodi recuerda los siguientes ejemplos. Castilla, guajoloto, significa guajolote de Castilla, que se incluyó para gallo. Castilla, Chile, significa Chile de Castilla, se utilizó para la pimienta. Castilla, camote, significa camote de Castilla, y se usó para el santo. Sin duda, observar a nuestra lengua desde fuera, sobre todo de las lenguas ameríndias, es un camino pendiente a recorrer, planteado desde que el español recompuso el espacio comunicativo del continente y empezó su andadura a constituirse aquí, en nuestro continente, en una variedad legítima y nuestra. Lo cierto
es que el lazo entre el mundo castellano y el indígena se muestra en el corpus que he citado, generalmente por intermedio de estructuras sencillas con las que el autor pretende acercar al receptor, un español, a su experiencia, a ese entorno que no percibe y que ahora se le ofrece mediante un discurso referido a cosas, objetos y animales que no ha visto ni oído ni sabido de ellos, pero que de pronto la lectura lo invita a imaginar apoyándose en lo que guarda su memoria y en su vida. Díaz de Castillo hace equivalencias de este tipo. Tenía faisanes, que en esta tierra llaman sacachules, en estas partes así se llaman iguanas, que son muy buenas de comer. Nos trajeron saumerios como manera de resina que entre ellos llaman copal, y tenían allí gallinas en tierra, el pan de maíz, de lo que ellos suelen comer, y frutas que eran piñas y zapotes, que en otras partes llaman a los zapotes maravillas. No es un recurso que demande mayor esfuerzo. Estas ecuaciones, también usadas por el Inca Garcilaso, hacen de puentes interculturales y en su construcción usan signos como llamar, parecer, a la manera de, como si se parece a E, a X, pero Y, tal como, y otras similares, a veces complementadas con construcciones que expresan valores positivos, tal que, mayor que, etc., o seguían con relaciones adversativas como pero, sin, aunque. A veces, esas estructuras comparativas dan cuenta de la dimensión prototípica y estereotípica de la significación, y en el contexto general en el que se encuentran, ellas ofrecen breves espacios, apenas unas rendijas, para apreciar cómo percibieron, cómo representaron y hablaron en el mundo los autores, y también, por otro lado, qué es lo que se esperaba en el entorno. El Inca Garcilaso coincide nuevamente con Bernardino del Castillo en ese propósito. Dicho de otro modo, ambos autores, con diferente formación intelectual, ubicados frente a lenguas distintas, situados en los siglo XVI, frontera con el XVII, ante la necesidad de trasladar a la escritura lo que vieron y leyeron, ponen a prueba su competencia discursiva y su cultura, reforzándose en que las novedades sean recuperadas por un lector situado al otro lado del Atlántico. Es un principio pragmático sencillo. Como parecen situarse en un paraíso recién estrenado, deben recurrir a lo que saben que el receptor podría decodificar. Deben por ello evocar, escribir y darle sentido a sus textos, introduciendo una cultura distinta de la que les sirve de arcilla en sus obras. Y es que los signos no solo funcionan por sus relaciones directas con las cosas, sino también por las relaciones que existen entre los signos y el conocimiento de las cosas. Ofrezco dos citas a modo de ejemplo. En el primero, Díaz del Castillo habla del camino a Huacachula y la compara con el camino de su ciudad natal, Medina de Campo, más al mar. ¿Claro está? ¿Sí? Claro está que para ir desde Tepeaca a Huacachula no había de volver atrás por Huachocingo, que era ir como si estuviéramos ahora de Medina del Campo y para ir a Salamanca tomar el camino por Valladolid. En la siguiente cita, en cambio, el Inca hace lo posible por describir una hojota, un calzado de fibra vegetal, ahora de caucho, típica del campesino andino, y para lograrlo evoca las sandalias de los franciscanos, con las que, a decir verdad, no tiene parecido alguno y que ninguno de los que usen hojota en su vida serían capaz de identificar. Dice el Inca, habían de saber hacer el calzado que ellos traen, que llaman jota, que es de una suela de cuero en esparto de cáñamo, las cuchillas son mías, como las suelas de los alpargates que en España hacen, no les supieron la capellada, pero aten las suelas al pie como unos cordeles del mismo cáñamo o lana, que por abreviar diremos que son a semejanza de los zapatos abiertos que los religiosos de San Francisco traen. No se crea, por favor, que la riqueza verbal de los textos coloniales se reduce a la confrontación de dos mundos sobre las ecuaciones semánticas como las escritas. Esa es solo una dimensión, una pequeña rama de bosque. Si me he concentrado en ellas es porque tanto Bernal como Garcilaso coinciden en ese aspecto. La obra de Guamán permite apreciar algo más. Permite admirar la pericia y el dominio de tipos textuales diversos, dispuestos en función de las necesidades que surgen del libro narrativo. El cronista, por cierto, a su crónica la identifica como una carta, nunca la llama crónica.
pero en esta carta crónica incluye testamentos, cartas privadas y públicas, prólogos, ordenanzas, leyes, cumpliendo siempre con los parámetros o con las tradiciones discursivas esperables en estos tipos textuales. Y lo que hace es, como haría cualquier monolingüe formado en la tradición hispana culta. Junto a ello, hay por cierto en Guamán Poma variación, y no me refiero únicamente a las formas normales y propias en uno u otro tipo textual, sino a estructuras lingüísticas que ofrecen grados distintos de interferencia del quechua materno del autor, en una escala de mayor a menor grado de competencia bilingüe. Quiero decir, hay estructuras quechuas, hay estructuras que de inmediato permiten reconocer la interferencia de la lengua materna del autor en la construcción del discurso español. A veces son ejemplos del contacto de lenguas que en ocasiones dan como resultado oraciones absolutamente incomprensibles. En otros, el sentido sí se puede romper. Pero también hay, y lo digo al final, estructuras que presentan un español estándar, culto, y si se me permite el giro, mucho más próximo al de Nica Garcilaso. Guamán Poma, en esta escala, uno podría encontrarse con, este es un ejemplo de quechua, aquí tienen dos en los que la transferencia más bien clara, es como ir de la manera que le pongo en la feria suya, el segundo, al que dura más, a ese que se emborracha y bebe más y toma más ración de carne y comidas, que la maestra de cantar y tener buena voz y llorar, esa le cabe en una pierna de caminero, todos son rancheras. Y un último, que sin duda podría proceder de cualquier obra monolingüe del siglo de Lutero. Y así, Dios mío, ¿a dónde estás? No me oyes para morir de tus pobres, que yo harto la mirada ando, y así como han de vivir casados y multiplicar los hijos. Todos estos ejemplos proceden, por cierto, del mismo documento, y todos, además, de la misma mano. Ofrezco la versión del facsímil alojado en la Biblioteca Real de Dinamarca de los dos últimos ejemplos, el interferido y el no interferido, para que aprecien ustedes, testigos de vista como yo, la pluma del escritor bilingüe. Pero también, de la misma mano, procede una diversidad de fenómenos estructurales, a veces posibles reflejos de procesos generales del español, panhispanismos y otros, por cierto, que pueden deberse a contactos de quechua con el español. Menciono algunos a modo de ejemplo. Hay pugna entre formas arcaicas y modernas del vocalismo, hay marcas de posible vocalismo con influencia del quechua, sobre todo por su estructura sistemática vocálica, panhispanismo, variación ortográfica, hechiceros, hechicerías, hechiceros, hechicerías. Hay también problemas con la concordancia de género y número, problemas en la concordancia de número, sujeto-verbo, en el uso de los críticos y duplicaciones, entre otras cosas. Podría seguir y seguir con ejemplos similares. Podría decir, por ejemplo, algo sobre los dobles posesivos, sobre los quiebres sintácticos, sobre las posposiciones de sujetos y otros fenómenos que pueden deberse al contacto de lenguas. Si lo omito aquí es porque suele ser esa la preferencia de la investigación actual. Podría también mostrarse, cuando llego al final de mi intervención, cómo la tipología textual carece de relevancia cuando nos enfrentamos a la historia del español americano, salvo que se la tenga a manera de grandes autopistas sobre las cuales discurre la creatividad verbal e infinidad de percepciones, pero que no impide que los escritores salten de una a otra y vuelvan al lugar en que partieron sin poner en riesgo su discurso ni la vida, por cierto. Y podría, por cierto, añadirse cómo, donde en principio no debe colarse signo alguno de subjetividad, afloran las emociones, o cómo, en otros casos, donde emergen las pasiones y las fobias del autor, pintorescos elementos de la vida diaria. Cómo, en todos esos ejemplos, normalmente dejados de lado en la investigación, comprobamos que toda lengua existe para los hablantes y no para los lingüistas, que existe en la historia de los pueblos, en la vida social, labrada mediante sonidos y textos, donde la libertad y la diversidad son la norma y donde las idas y venidas y los consensos son los que conducen al devenir de nuestra lengua en América. Hay algo de idealismo en esto, lo acepto, pero creo que es preferible tener ideales e ir a buscarlos que asumir una idea, acuartelarse en ella
y negarse a saber de otras o reducir la historia a la cómoda de la vez de una línea recta, previsible y homogénea. Lo supo muy buen concepto. No hay, por tanto, novedad en lo que digo. Ustedes ya lo sabían. Las premisas que he posado giran en torno a la historia, los hablantes, las tradiciones, los textos, la diversidad, el contacto y la comunicación. Y ellas en conjunto, con un alcance que merece no solo más análisis, sino más reflexión y espacio, definen una perspectiva de estudio y gatillan preguntas, dudas y el interés por hacer una historia integral en español de América. Pero los textos, ese manojo de estructuras articuladas en el papel, ese racimo de obras que ha servido de base a esta conferencia que termina, tiene un aire que merece ser vivido otra vez. Lo afirma Morelli en un capítulo nada prescindible de Radio Edén. Se plantea la siguiente pregunta: ¿qué es, en el fondo, esa historia de encontrar un reino milenario, un Edén, un otro mundo? Y responde: todo lo que se escribe en esos tiempos y que vale la pena leer está orientado hacia la nostalgia. Muchas gracias.